Ahí está. Vaya, como parte de esta temática que es la que estamos hablando sobre el arte, cómo el arte urbano se ve inmerso en las identidades de clase, ¿verdad? Como primer punto quisiera que tú nos exponieras quién eres, cómo te conocen, un poco de tu trayectoria artística, tus inicios y tus estudios, ¿verdad? Y demás para entrar un poco en ambiente, ¿no? Así que el micrófono es tuyo. Chivo, muchas gracias por la invitación. Siempre, bueno, yo estudié artes igual, entonces cada vez que alguien se me acerca, sé que lo difícil que es buscar y que alguien te apoye cuando estás estudiando, entonces trato de como tener esa apertura siempre. Así que gracias por la invitación y pues mi nombre es Darwin Flores. Eh, soy, en realidad soy diseñador, ilustrador, pero siempre está de alguna forma presente el graffiti en toda mi carrera. Entonces lo he intentado llevar a un nivel como más profesional, pues, porque igual todo está cambiando, pues, o sea, con la era del internet, las redes sociales, ya la Sí. cultura es global. Entonces, pues vi una oportunidad y ahí estoy intentando. No es nada fácil, pues, porque, pues sí, El Salvador y sus problemas sociales, pero ha sido bien, bien interesante todo el proceso. Mm. Ok, ¿crees que nos podrías hablar un poco de cómo ha sido tu proceso creativo, tu trayectoria, cómo empezó este gusto por dibujar, Sí, posteriormente al graffiti, posteriormente al, a la ilustración digital, ¿verdad? Como tú mismo lo dices. sí, la verdad es que, o sea, desde que recuerdo, siempre dibujé. O sea, yo me crié con el televisor, o sea, viendo a Hanna-Barbera, después Goku, Pokémon, todas esas caricaturas. Entonces siempre, de alguna forma, siempre me estaba dibujando, pero nunca fue como o sea, nunca fue una disciplina, nunca fue como un hobby, o sea, solo lo hacía cuando quería. Y fue así cuando, pues, fui creciendo, llegué a noveno grado, creo, y ahí ya muchos de los maestros y amigos que tenía, pues ya me buscaban para hacer pancartas, estaban los famosos periódicos murales, entonces yo era el que hacía todo eso, o sea, los intramuros. eh, Fue que empecé como ya a interesarme un poquito más, pues, y dije: "Qué chivo, va". Entonces, pero lo curioso, hasta ese punto, eh, era normal, va. O sea, nada interesante. Había compañeros míos que eran muchísimo mejores dibujantes que yo, pero hasta ahí. Entonces, fue cuando entré al bachillerato, estudié una carrera técnica, estudié automotriz. ¿A dónde estudiaste automotriz? Fue un instituto de acá de Lourdes, Ujú. cercano, más accesible. Entonces, pero en esa época lo interesante era que estaba esto de las casi que pandillas nacionales, técnicos y no sé qué. Sí. Entonces, sin querer o por supervivencia, terminé involucrado en ese tipo de situaciones. Y ahí fue donde conocí el graffiti por primera vez, pero de una forma, o sea, totalmente equivocada, pues porque mis amigos eran los que andaban manchando. Entonces, ahí fue donde yo toqué un spray por primera vez. ¿Qué edad Y tenías más o menos? Ya en bachillerato, estabas en bachillerato, ¿verdad? O ya unos terminándolo.
No, tenía unos 16 o 17 años por ahí. Entonces, la cuestión es que andaba en ese ambiente medio, medio loco, medio problemático. Entonces, de repente, un día entrando a la colonia, vi grafitis con otro tipo de caligrafía, o sea, había con una letra bien gruesa, y yo me quedé así como me sorprendí, y yo dije, ¿qué clase de instituto es este? Dije, Sí, o sea, porque no conocía, entonces me admiré mucho, pues, porque yo sabía que un spray normalmente el punto de la boquilla es bien delgado. Entonces, cuando vi eso, tags, hoy después me di cuenta que, o sea, sí, tags, vi un par de tags, entonces, y súper chivos. Entonces, ahí ya me cambió como la forma de ver lo que hacía. Entonces, comencé como a buscar firmas y toda la cuestión, al punto en que de repente conocí a alguien que hacía graffiti, así de repente. Y desde ahí comencé a pintar ilegalmente. Pues, sí. hubieron muchas veces en las que, o sea, discusiones con mi familia, castigos, porque pues sí pintaba de noche, no pedía permiso, eh, pues me pasó de todo, persecuciones con la policía, Juela. persecuciones con los... Sí, sí, estuvo bien, bien loco esa etapa. Ujú. Hasta que, pues saliendo del bachillerato, me di cuenta de que mecánico no quería hacer. Entonces, pues me salió la oportunidad de entrar a la Nacional, y lo primero que elegí fue, este, pero porque ya venía con este todo el rollo ya bien, como bien apasionante, y ya lo tenía bien inmerso. Entonces, cuando entré, 360 de mi forma de pensar y de cómo ver el arte, Sí, porque ya habían profesionales que te explicaban, que te enseñaban, y pues yo venía de la calle prácticamente. Entonces eh, aplicaba cosas, pero ni siquiera sabía cómo, pues de ahí mi forma de ver en sí todo el arte, y aproveché para esa ventaja, no ventaja, sino que esa oportunidad que tuve con el aerosol, aproveché y lo intenté pulir, pues. Entonces, y habían trabajos de pintura que metía aerosol para ahorrarme un poco de tiempo. Entonces, al final fui como mezclando las dos técnicas así, y pues hasta que se convirtió en una forma de vida, ¿verdad? Y bien chistoso, porque siempre digo de que mi sueño siempre fue tener una oficina, dedicarme al diseño y todo tranquilo, pues, pero pues intenté dejar el grafiti ya como 3 veces, y siempre de alguna forma termino pintando, y cuando termino pintando, o sea, es un impulso más, y así, o sea, es bien interesante y bien chivo, pues, es bien chivo, pero am, ahora cómo lo ve la gente. Porque si me preguntas hace 10 años atrás, ujú. jamás imaginé que me iban a entrevistar por eso, pues, más de una carrera, pues. Y ahora, pues, un gran cambio. Sí, sí, eso te iba a preguntar. De 10 años hacia atrás, ¿cómo era el panorama para ustedes? Por lo que me has dicho, ¿verdad? ¿Cómo era el panorama más o menos? Quizá del, de los primeros 10 años del siglo de 2000 al 2010, ¿cómo más o menos era el pensamiento o todo lo que era así como vos me lo contás, de que había muchas pandillas, también que los perseguían
los policías y todas esas cuestiones? ¿Cómo era más o menos el ambiente? Uy, bien, bien difícil, pero bien difícil. O sea, para decirte que tengo amigos desaparecidos y muertos que ya no están, porque esa época fue o sea, ¿cómo te explico? Fue bien complicado porque, o sea, el graffiti vino aquí a El Salvador en los 90, pero Ujú, vino junto con los pandilleros. Entonces, o sea, casi que los pandilleros hacían graffiti para marcar su territorio. Entonces, y los jóvenes solo hacían graffiti por expresarse, ¿va? sí. Pero ahí es donde la gente, o sea, le costó, o sea, entender que una cosa era diferente a la otra y siempre terminaban asociándolos, siempre, siempre, siempre. Entonces, y antes las pandillas tenían un poco más de libertad, este, o sea, las veías en la calle, pues, o sea, hoy por lo menos se esconden, no los ves, pero Ujú, antes, prácticamente convivías con ellos. Y si ellos se enteraban de que vos hacías graffiti, o eras de lo contrario, o te obligaban a hacerte de su pandilla. Entonces, y no decir de la policía, para la ujú, policía vos eras, o sea, eso pues, podría ujú, ser digo. Entonces, fue bien complicado esa etapa y fue una etapa en la que yo recuerdo que tengo amigos de Guatemala que decían que admiraban a El Salvador porque teniendo un problema tan grave de delincuencia en esa época, aún así la escena del graffiti en El Salvador era bien activa. Entonces, y era porque había muchos jóvenes que habían crecido en comunidades de alto riesgo que, uy, o sea, pintaban por donde sea y no les tenían miedo porque era prácticamente, conocían todo el centro, pues. ujú, Entonces fue una época bien dura para esa generación, pues, porque hoy hay una generación con muchas más facilidades. Por ejemplo, antes recuerdo que yo pintaba ilegal, yo me iba a quedar en la casa de un amigo diciendo ujú. que iba a hacer tareas y me iba a quedar en la casa de un amigo, pero en la noche, en la madrugada salíamos a pintar. Entonces así pintaba y en una de esas me agarró la policía y fue fue una golpiza bien cruel que, que quedé curado, pues quedé curado, entonces dije que jamás iba a volver a pintar, pero la maña, va. Sí. Entonces de ahí, después de eso, comencé como a pedir permiso, pero la gente aún así no te daba permiso, pues, o sea, era bien difícil. Entonces, la gente que sí entendía un poco y decía, estos bichos pintan, te daba permiso para pintar el muro de su casa, pues el externo. Entonces, eso hacía que si un grafitero veía que ahí habían pintado, iba y decía, mire, dame permiso a mí también, y lo Ujú. borraba. Y después Híjole. llegaba otro, entonces, y así, entonces o sea, fueron tan comunes los lugares que los grafiteros sabían, la comunidad grafitera sabía, que daban permiso que se convirtieron en pizarra. Así les decíamos, pizarra, porque ya sabíamos que como eran los únicos espacios donde te daban la libertad de pintar, o sea, ahí vas a ir a terminar. Y así fue como de repente esos espacios fueron abriendo otros espacios, la gente se fue interesando porque los jóvenes ellos mismos se encargaron de que si hacían algo bueno, la siguiente vez que la pintaban lo hacían mejor y mucho mejor y mucho mejor. Entonces eso fue como cambiando la idea a las personas. Aparte de que hubo una estrategia, por ejemplo, nosotros nos hacíamos como bullying entre todos porque en una competencia si había competencia, siempre era el tema, o sea, ibas a ver grafitis de paz por todas partes, o sea, Sí, paz, amor, paz, amor. Entonces, entonces al final fue como una estrategia para que ir ganando público y que la gente sí. empezara como a aceptar
que no éramos pandilleros o vagos, sino que era una expresión que para El Salvador era como que, pero pues sí, porque por la misma pandilla, pues porque si te digo la evolución en otros países, puchica, casi que es una carrera. Sí, Ujú. Entonces sí. así fue una época bien difícil por el contexto que estábamos viviendo, Y pero de, fue la más como enriquecedora, por decirlo así, ujú, porque somos los que tenemos como esa experiencia pues, y como que lo que valoran más, pues. Ujú, lo que hay en los espacios, ¿verdad? Y ujú. después, vaya, y ahora eso sería como el lado, como la moneda mala, ¿verdad? El lado malo de la moneda, pero posterior a eso, ¿cómo ha sido ese cambio de mentalidad, como vos bien hablabas, ¿verdad? Que a veces en las pizarras, a veces llegaban gente y ustedes dibujaban y después les manchaban y volver a manchar, ¿verdad? Pero posterior a eso, cuando vos y tu grupo de grafiteros sienten que el pensamiento de las personas está cambiando, que ya no lo ven tanto como algo malo, sino lo empiezan a observar con ojos artísticos, con buenos ojos. Y por ende, el apoyo que se les brinda a ustedes, porque si antes no tenían apoyo y aún así podían hacer grandes graffiti, grandes composiciones pictóricas, no se diga posterior a cuando obtuvieron un apoyo. ¿Cómo fue ese periodo de transición ahora? Fíjate que fue, fue bien rápido, porque Y pues, aquí hay mucho talento, hay demasiado talento, o sea, tengo amigos que ya tienen un recorrido internacional, o sea, ya no es que es un hobby, sino que ya se congeló. Ah, la puya, se congeló.